Bueno, estamos hablando del tema de las vacunas precisamente y queremos establecer contacto con un médico boliviano que reside en estos momentos en los Estados Unidos. El médico boliviano que ha recibido la vacuna en contra del COVID-19. Le damos la bienvenida y los buenos días al doctor Mauricio Muñoz, médico boliviano en Estados Unidos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gracias. Aclarar que resido en la ciudad de Santa Cruz, pero todavía sigo viniendo a los Estados Unidos una vez por mes a trabajar aquí en la ciudad de Miami. ¿Cómo es que se consolida entonces, doctor, esta vacunación para usted? ¿Cómo es la hermenéutica en Estados Unidos ahora? Bueno, luego de la aprobación de emergencia del FDA para la vacunación para un determinado sector de la población, en este caso para trabajadores de primera línea que vienen a ser médicos, enfermeros y personal de los hospitales que están en contacto directo con pacientes de COVID y por ende a un riesgo mucho más alto de contraer la enfermedad. Somos los primeros que hemos recibido la vacuna y este proceso va a tener 3 etapas. En la primera etapa vamos a ser nosotros, los trabajadores de salud. En la segunda etapa va a ser la población de alto riesgo y en la tercera etapa va a ser la población en general. Doctor, ¿qué día exactamente usted recibió la vacuna? Yo la recibí el primer día que estuvo disponible en los Estados Unidos, que fue el 16, hace 2 días, hace 2 noches en realidad. Bueno, y la pregunta de todos prácticamente es ¿qué tipo de reacción tuvo y si es que la tuvo? Yo no tuve ninguna reacción. Las reacciones posibles de la vacuna son las mismas que uno puede ser expuesto con vacunas de otro tipo, como por ejemplo la de la influenza, que es una vacuna que recibimos anualmente también, misma que te puede dar dolor en el lugar de la inyección, te puede dar un dolor de brazo, te puede dar un poco de malestar de general, un poco de dolor de cabeza, una ligera elevación de la temperatura, etcétera. Pero en realidad en el caso mío personal no he tenido ningún síntoma. ¿Qué tipo de reacciones han tenido personas cercanas a usted? ¿La mayoría no ha tenido reacciones o sí ha tenido algún tipo de reacción? Mira, el primer día entiendo que han vacunado entre 500 y 600 pacientes aquí en el Hospital Baptist y no ha habido nadie que haya tenido una reacción, por lo menos una reacción severa o inmediata. Me imagino que algunas personas habrán tenido algunos síntomas que pueden atribuirse a la vacuna, pero son síntomas, primero, que son reversibles y son autolimitantes, y segundo, que no duran mucho y no son severos. Doctor, en Bolivia y en toda Latinoamérica estamos esperando la vacuna. En realidad en todo el mundo se está esperando la vacuna y en nuestro país vamos a tener que esperar por lo menos hasta el primer trimestre del próximo año. ¿Cómo se está haciendo la distribución? ¿A quiénes se está priorizando, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Cómo se está haciendo la distribución? ¿Dónde me dicen? De la vacuna y cómo se está priorizando la vacunación. Así como te explicaba hace un rato, en 3 etapas, en 3 fases. En la primera se va a vacunar solamente el personal de salud, en la segunda etapa se va a hacer personas de alto riesgo y en la tercera etapa se va a hacer una vacunación ya masiva. Los tiempos no te puedo decir, pero si te doy como ejemplo que solamente en mi hospital se han vacunado entre 500 y 600 personas el día 1 de vacunación, me imagino que el lograr la vacunación completa al sistema de salud va a ser muy rápida. Y me imagino la segunda etapa vendrá en las próximas semanas, donde se vacunará a las personas de alto riesgo. Ahora también se están vacunando a las personas que residen en centros de, acá le llaman nursing homes, que son como asilos o casas de retiro donde muchas personas mayores viven en contacto cercano con otras personas y obviamente son pacientes de alto riesgo, todos por la edad. Entonces también a ellos se los está vacunando ahora, pero ese es más o menos el esquema que se va a hacer. En cuanto a la manera en que la administran, la vacuna que he recibido yo es una vacuna de la empresa Pfizer que se ha logrado luego de 30 años de estudio para poder lograr y desarrollar y optimizar este tipo de vacunas que utilizan un mensajero del RNA, una parte de los genes del virus para lograr la inmunidad. Se la administra en 2 dosis, la primera dosis en el día 1 y la segunda dosis entre el día 17 y 23. Generalmente, para que la gente se acuerda, se hace 2 vacunas, una
primer día y la segunda 3 semanas después. Claro, y como siempre, doctor, surge una serie de susceptibilidades por el tema de las vacunas, sobre todo, y más aún cuando esta vacuna ha sido creada o elaborada en tiempos récord. ¿Qué grado de efectividad tiene la vacuna, doctor? La efectividad de la vacuna es más del 90%, entonces desde mi punto de vista, habiendo estudiado la vacuna, si bien por un corto tiempo, y yo estando en un riesgo más elevado por tener tantos pacientes con coronavirus, para mí ha sido una decisión muy fácil de tomar. Si bien puede que esté expuesto a efectos secundarios de la vacuna, creo que sería más catastrófico que yo enfermara y que tenga una enfermedad severa. Entonces por eso es que yo he decidido hacerlo por mí, por la gente que vive a mi alrededor, mi familia y mis pacientes. Si bien la vacuna no ha sido estudiada en ese aspecto, la vacuna no te garantiza que no puedas ser un portador del virus o que no puedas tener la enfermedad, no tener ningún síntoma, pero seguir contagiando. Por eso es que también no podemos bajar la guardia por más que estemos vacunados. Yo tengo que estar con barbijo todo el tiempo y utilizar las mismas medidas de distanciamiento social y de higiene y de sanitización que estamos practicando todos. Simplemente que yo estoy disminuyendo mis chances de contraer la enfermedad en un 90%. Perfecto, y eso es muy importante porque el tema de la vacuna no descarta al 100% de que usted pueda contraer el virus. No, no es 100%, pero claro, casi ninguna vacuna te da el 100%, ¿no? Claro. Pero siempre hay que poner el riesgo versus beneficio, en este caso era una decisión muy fácil de tomar para mí. Doctor, ¿la vacuna es obligatoria en Estados Unidos? No, no es obligatoria ni siquiera para el sistema de salud, que generalmente algunas vacunas sí nos obligan a ponérnosla, por ejemplo hepatitis B o algunas vacunas como la misma influenza. El personal de salud está obligado a ponérsela una vez al año, porque si uno de nosotros cae enfermo, se vuelve un potencial problema para todo el sistema de salud. Entonces, de esa manera es que nos obligan a hacerlo, pero con esta vacuna precisamente no. Bien, doctor, queremos agradecerle por este contacto, de verdad que ha sido muy importante para nosotros, tomando en cuenta la enorme expectativa que tenemos en su país por la llegada de esta vacuna. Debe ser usted de los pocos bolivianos que ya ha recibido la vacuna en contra del COVID. Sí, me imagino que soy uno de los primeros, si no el primero, y estoy agradecido, esa es la palabra, por haber tenido la oportunidad de ser uno de los primeros y de esta manera tratar de incentivar y dar el ejemplo para que la gente lo haga cuando está disponible y así tratar de parar esta pandemia y hacer que la vida pueda volver a lo que era antes o lo más cerca que se pueda, ¿no? Bien, gracias, doctor. Que pase buen día. Un placer, muchísimas gracias por tu entrevista.